Hay que pedir ese vino celestial, esa limpieza de la sangre celestial, de lo que viene de lo alto, para poder ser renovados todos nuestros pensamientos. Ya no sean nuestros pensamientos terrenales, sino nuestros pensamientos celestiales en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Eso es lo que tiene que habitar en nuestras vidas. La salvación, el poder de Dios. Hay que tener una transformación espiritual para que Satanás salga corriendo. Amén. Amén. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Eso fue lo que sucedió en Egipto cuando era el pueblo de Dios. Dice que el enemigo, el ángel de la muerte, dice que tenía autoridad para no tocar al pueblo de Israel, a toda aquella casa o familia que estaba marcada con la sangre del cordero, sus puertas y sus linternas, dice la palabra del Señor. Hoy en día nosotros tenemos ese sello, el sello del Espíritu Santo, por el cual hemos sido lavados y limpiados. Eso es lo que el enemigo mira en usted y en mí. Cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando hemos sido transformados bajo el poder y la sangre de Cristo Jesús, el enemigo mira eso y no nos puede tocar. Eso es lo que el Señor quiere hacer, una transformación en nuestras vidas, una limpieza con su sangre en nuestras vidas, hasta al punto de que las enfermedades tienen que salir corriendo, dice la palabra del Señor, porque Isaías 53 dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados, dice la palabra del Señor. Eso es el poder de Dios. Eso es ser testigos del poder de Dios cuando nosotros estamos bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Poder saber reprender las enfermedades, poder saber reprender todo espíritu inmundo que quiera venir contraatacar cuando se levanta la tentación allá afuera, que quiera ver mujeres en la calle, aún dentro de la iglesia. Que sea la oración y el poder de Dios en nosotros para que esos espíritus salgan huyendo. Ese es el poder de Dios. Nosotros tenemos que ser testigos de lo que el poder y el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Para qué? Para que el enemigo no haya cabida. Ese es el sello, propiedad de sangre del Cordero, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos un sello en nuestra vida para poder predicar la palabra del Señor con autoridad, para que el enemigo no nos pueda avergonzar. Nosotros, es cierto, le fallamos al Señor, pero también conocemos que si nos humillamos delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice la palabra del Señor, y para levantarnos, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Tenemos que ser partícipes de la gracia de Cristo. Aleluya. Partícipes. Hay una gracia que se derrama en nuestras vidas. Hay una unción que se derrama en nuestras vidas. Pero es solo si nosotros buscamos al Señor. Si nosotros vivimos en la presencia del Señor, nosotros podemos hoy entrar al lugar santísimo a través del Cordero Santo de Dios. A través del Cordero Santo, a través del Espíritu Santo. El Señor lo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. A veces ese poder no le damos uso. A veces no sabemos cómo contrarrestar las tentaciones, las artimañas del enemigo. Y es cuando el enemigo gana ventaja sobre nuestras vidas. Pero nosotros ya le entregamos el corazón a Cristo Jesús. Amén, amén. Pero está en nosotros avivar ese fuego santo en nosotros, en nuestra vida, para que toda tentación, todo poder del diablo, toda enfermedad salga huyendo de nuestra vida, de la vida de nuestros hijos, de la vida de nuestra familia. El pastor ha enseñado acá que hay que predicar lo que uno vive. Amén. Que no podemos venir a hablar cosas elocuentes ni cosas que no, tal vez no hemos vivido, pero nosotros hemos vivido el poder de Dios en nuestra vida. Sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sabemos lo que Dios hace, cómo Dios sana, cómo Dios sana, cómo Dios sana. Solo es poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esto no es de salir corriendo para el hospital. Esto es de poner en práctica el poder de Dios. A veces la gente sale corriendo para los hospitales porque no tiene Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque saben discernir en su propia mente, en su propia opinión,
las cosas que pueden suceder, pero no saben discernir en el Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo puede hacer. Amén, aleluya. Amén. Hay personas que no dejan ir o no van al evangelismo porque supuestamente sus niños o sus niñas no van a lo que van, sino que van a hablar con sus jovencitos ahí. Pero sí prefieren mandarlos a la escuela, bien aquí, bien allá, y allá tener amistad con los del mundo. Santo, aleluya. Y supuestamente esto no es de venir a cantar acá. Esto no es de venir a predicar bonito. Esto es de tener la unción del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Esto es de saber discernir. Esto es de saber hacer de que si usted y yo estamos trabajando para la gloria del Señor y gozarnos en Cristo Jesús, el Señor va a hacer cosas grandes. Amén. Yo me gozo con estos dos varones que están acá, porque el domingo pasado, hace 2 domingos, estaban ahí en la OBT. Allá estaban en la OCRIS y nosotros nos estábamos gozando, el grupo de evangelismo. Amén, aleluya. Y ellos se nos quedaron viendo y ya era hora casi de recoger para venirnos porque el tiempo se nos hace corto. Y me acuerdo que estaban ellos y nosotros los invitamos y ellos estaban del otro lado de la calle y dijeron, espérense, solo vamos a ir como a comer y ya regresamos. Y que le quedo viendo al hermano Gerson y le digo, vaya, el Señor dijo, os haré pescadores de hombres. Amén, aleluya. Está en nosotros hacer el trabajo del Señor. Amén. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para la honra de la gloria del Señor. Amén, aleluya. Si predicamos el Evangelio de Cristo, lo vamos a hacer con unción del Espíritu Santo, no por ser vistos, no por amén, gloria a Dios, sino gozarnos en el Espíritu. Aleluya. Como se gozaba Pablo y Silas en aquella cárcel, dice la Biblia, amén, la palabra del Señor, que estaban atribulados, que estaban abofeteados y todo, pero estaban gozosos, tanto que allá dentro de la cárcel también ganaron almas para aleluya. Cristo. Eso es lo que hace el poder de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que hace la transformación del Señor en nuestras vidas. Amén. Hay que ser hombres guerreros, valientes, bajo la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Vamos a conocer de alguien valiente. Primera de Samuel. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 17. Esta historia todos la conocemos. Vamos a leer unos versículos. Amén. Del 23 al 26. Amén. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gad. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su vía y exterminará los tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitará el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Amén. Se paró un joven que salió de en medio de las ovejas, dice la palabra del Señor, que su padre lo había mandado a darle comida, pero David ya había sido ungido por Dios, ya había sido escogido por Dios. Nosotros tenemos que ver eso, el valor. Nosotros le entregamos la vida a Cristo Jesús. Nosotros somos escogidos. Amén. Está en nosotros si permanecemos bajo el poder y la unción. Dice la palabra del Señor que David se interesó, pero le ofendió a aquello que aquel paladín hacía, ofendiendo al escuadrón, porque Goliat decía, esta noche hoy he desafiado al escuadrón de Israel, pero no sabía que a quien estaba desafiando, y eso fue lo que David entendió, porque David estaba bajo la unción. Tanto era la unción de David que dice que los espíritus de Saúl salían huyendo cuando tocaba el arpa, dice la palabra del Señor. Hay que ser buenos instrumentos en las manos de Dios. Amén, aleluya. Buenos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros tenemos que saber ser buenos instrumentos, y eso es a través de la transformación del Espíritu Santo. Si nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada.
Sin el Espíritu Santo no se nos va a ir ese mal carácter. Amén, Sin aleluya. el Espíritu Santo no se nos van a ir las tentaciones. Amén. Sin el Espíritu Santo no se nos van a ir los pleitos en nuestro matrimonio. Amén. Sin el Espíritu Santo no van a salir huyendo las enfermedades. La gente prefiere salir huyendo a los hospitales a buscar auxilio antes de arrodillarse y pedirle al Señor esa unción para poder reprender toda enfermedad. En esta semana teníamos una reunión con el terapeuta de las niñas. Supuestamente es un pastor, dice, pero de palabra del Señor no le sale ni una palabra de su boca, y lastimosamente. Y hablando sobre Génesis, porque él nos preguntaba, hablamos de Génesis. Entonces, Génesis es una niña que salió con un espíritu humilde, o sea, con una fisura humilde que ella juega hasta como. Entonces, él dice, a veces, por no ofender directamente de un solo, dice, a veces hay niños que salen con un poquito de autismo, dice. Y yo decía, el Señor reprenda al diablo. El Señor reprenda al diablo, porque eso es lo que Dios nos ha dado autoridad en nuestra vida. Para reprender todo maleficio del enemigo. Que el enemigo no quiera venir a sembrar. Que nuestros hijos quedan libres por el poder de la sangre de Cristo. Porque eso es lo que nos ha limpiado. Nosotros podemos tener la confianza, pero es todo bajo el Espíritu Santo. Bajo el Espíritu Santo. Bajo el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros conseguimos viniendo a los ayunos, a los cultos de oración, viniendo a la iglesia, congregándonos. Eso es lo que nosotros podemos conseguir. Esto no se trata de cantar bonito, de predicar bonito, de hablar bonito. Esto se trata de estar buscando la presencia del Señor. Amén, aleluya. Se trata de estar buscando la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque acá somos edificados con la palabra del Señor. Porque si usted tiene una cosa allá o se le presenta cualquier situación, usted la puede reprender en el nombre de Cristo Jesús. Me gusta dar un botecito de aceite porque he aprendido conforme a la fe, y no es para vanagloria, a salir ungido de la casa. Aleluya. Señor, esto es andar en el Espíritu Santo para que a la hora en la calle se le presente cualquier situación, orar por cualquier enfermo, orar bajo la unción del Espíritu Amén, Santo. Aleluya. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, ahí vamos a llamar a pedir ayuda. Diferente es cuando un hermano pide que le vayan a ungir su casa, que le llamen al pastor, que llamen a cualquier hermano, que vaya un grupo de hermanos. Pero la labor nuestra, por hoy los discípulos salieron esparcidos bajo la unción del Espíritu Santo, y iban predicando, iban sanando, iban siendo transformados. Esto no es un evangelio que se compra con oro ni con plata, ni con dinero. Esto se obtiene bajo precio. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Nosotros podemos ser testigos de lo que Dios, me seréis testigos, dice la palabra del Señor, de lo que Dios hace en nuestra vida. De lo que Dios hace en nuestra vida. Esto es lo que el Señor hace. Esto es lo que el Señor quita de nuestras vidas. A veces el Señor ha quitado de nuestras vidas ciertas cosas. El Señor ha puesto, pero no lo tenemos que hacer porque en la iglesia ya no nos miren con eso. Porque hay personas que tienen guardadas sus joyas, sus algabas y todas esas cosas. ¿Para qué? Porque saben que no son de aquí, para después ir a los países aparentando y que le digan el Señor, la señora tal. Santo, aleluya. Ponerse bien la túnica de santidad. Amén, porque aleluya. tiene que ser una túnica, no tiene que ser un traje. Jesús dijo, Amén, aprended gloria de a mí Dios. que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Esto no tiene que ser una vestimenta que usted se la va a poner solo en la iglesia y va a ser el hombre humilde y va a ser la mujer humilde. Esto es lo que tiene que estar vestido de esto, de santidad, cada día. Cada Amén, día, aleluya. cada día. Esto no es un traje que se lo puede quitar allá afuera y es el hombre común y corriente como los del mundo. Jesús dijo que ya no somos de este mundo y por tanto tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser transformados. David era un joven valiente que fue ungido, pero David sabía a qué Dios le servía. A qué Dios le servía. ¿Usted sabe a qué Dios le sirve? ¿Por qué sale corriendo para el hospital? ¿Usted sabe a qué Dios le sirve? ¿Por qué no evangeliza? ¿Por qué no invita a almas? ¿Por qué no predica? ¿Por qué no habla de las maravillas que el Señor ha hecho en su vida? Gloria a Dios, aleluya. Hay que saber a qué Dios le servimos. Y que el enemigo tenga miedo. Que el enemigo tenga miedo.
Que el enemigo tenga miedo, que salga corriendo el enemigo, que salga huyendo. Dice la palabra del Señor, que el profeta Samuel se entristeció cuando Dios había desechado. Pero el mismo profeta Samuel le había dicho, no es mejor obedecer a Jehová que muchos sacrificios, que muchos holocaustos. Samuel tenía que obedecer a Dios porque le dijo el Señor, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Nosotros tenemos que poner la palabra del Señor primeramente en nuestra vida. Poner la palabra del Señor primeramente en nuestra vida y no estar lamentando por cosas que no tenemos. Los lujos, las cosas terrenales no nos van a llevar a ningún lado, pero las cosas espirituales nos van a hacer ver hijos de Dios, transformados bajo el poder de Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra del Señor que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que se ha de manifestar a nosotros, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que estar seguros en lo que estamos haciendo. Que el enemigo lo va a querer venir a acechar, sí, pero allá está en nosotros de cuál debilidad estamos hechos. Si estamos hechos de la debilidad del poder celestial o de la debilidad de la carne, que le damos gusto a la carne y decir nosotros no podemos. Nosotros no podemos, porque eso fue lo que Dios le dijo a Pablo, eso fue lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esas debilidades no te tienen que hacer separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar día a día. Si nosotros en verdad queremos ser testigos del poder de Dios, tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar eso, tenemos que buscar eso. Hay que avivar el fuego del don de Dios que hay en nuestra vida. Esto no es que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor para salir huyendo. Esto es que Dios nos ha dado un espíritu de poder, dice la palabra del Señor, de amor y dominio propio. Esto no es decir, a mí no me quieren, a mí no me aman. Esto es de que uno tiene que saber amar, saber perdonar las ofensas. ¿Por qué? Porque bien les gusta ofender a la persona, pero no les gusta que nos ofendan. Y no recibimos esas ofensas, nos distanciamos y cortamos toda lucha y toda cosa. Y no nos gusta cómo predica el hermano, cómo predica el pastor. Pero no haces nada para Dios. Santo, aleluya. No haces nada para Dios. No haces nada para Dios. No haces nada para Dios. Para Dios. Es para Dios que trabajamos nosotros. Nosotros no trabajamos para ser vistos por el hombre. Nosotros trabajamos para obtener segura la corona de la vida que está ahí en los cielos, preparada para todos los que amamos al Señor, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 4:20 que el evangelio no consiste en palabrería, el reino de los cielos, sino en poder de Dios. Esto no es del que mucho hable bonito. Esto es del poder de Dios que vive en nuestras vidas. El fuego de Dios que avive en nuestras vidas. El don de Dios que avive en nuestras vidas. La sangre celestial que ha limpiado. Porque la sangre no es una sangre terrenal. La sangre del Cordero. Dice la Biblia que el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús. Es un poder celestial. Es un poder transformador. Es el poder que nosotros necesitamos para avivar ese fuego. Y eso lo conseguimos en la casa de Dios, en oración, en ayuno, en la palabra del Señor. No hablando por hablar, no tener nuestras propias opiniones, pensando lo que nosotros tenemos que pensar. Porque Dios escudriña la mente y el corazón del hombre. Y si tenemos una mente pobre, unos malos pensamientos, ¿cómo el Señor nos va a llenar? Y si no le pedimos al Señor que quite todo eso de nuestra vida. Esto es de que nos levantemos y hagamos la voluntad del Señor. Amén, aleluya. Hagamos la obra del Señor, amén. Amén. Gloria al Señor. No nos podemos negar al Señor con nuestros hechos. No nos podemos negar haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Porque con todos nuestros hechos negativos estamos negando al Señor y nosotros tenemos que saber que también Él nos va a negar en aquel gran día. ¿De qué sirve estar dentro de una iglesia alabando y adorando? Tenemos el corazón sucio, tenemos la mente sucia, los pensamientos sucios. Y en aquel día el Señor vamos a querer entrar
Dice la Biblia que hay que estar vestidos de boda. Gloria a Dios, aleluya. Hay que estar vestidos de boda, dice la palabra del Señor. Y a veces la vestimenta celestial, a veces nosotros creemos que es una vestimenta así. Es cierto, para ir a una boda, para ir a cualquier bien que... pero así es como Dios quiere que estemos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Con la vestimenta celestial, que el mundo sepa, que el mundo mire qué clase de cristianos somos. Hay que estar vestido de boda, preparado, velando, dice, como las 5 vírgenes prudentes, dice. Ellas estaban preparadas. La Biblia narra, el Señor hizo parábola, enseñanza de cómo eran 5 vírgenes prudentes. Esto no es de decir, no, yo ya le dejé todas las cargas al Señor. Amén. Todas las cargas ya no clama porque no tiene ni siquiera un espíritu de oración, un espíritu de humillación, un espíritu de presentar un clamor a Dios como lo hacía Ana, que tanto que tuvo que ver el sacerdote Elí, que creía que estaba ebria. Yo no estoy ebria, le dice. Estoy en mi gemir clamando al Dios para que me dé un hijo. Y sabe que el Señor, como ya no se cansó de pedirle a Dios, viendo que su otra cónyuge la maltrataba, se burlaba de ella, y ella recibió de Dios. Dice la palabra del Señor que Dios se acordó de ella. Así nosotros tenemos que clamar por nuestros hijos, porque un día vengan a los pies de Cristo. Amén, aleluya. Pero primero tiene que haber en nosotros ese cambio, porque nosotros queremos que nuestros hijos vengan o que Dios haga algo, pero en nosotros no hay nada. No hay nada. Tenemos que pedirle el don de Dios, avivar ese fuego del don de Dios, como Pablo se lo dijo a Timoteo. Hay que avivar ese fuego de Dios, ser llamados, no por ser vistos, hermano, porque nosotros donde quiera que andemos, si el Señor le place, ahí el Señor se va a glorificar. Amén. Según la voluntad del Señor, el querer y el hacer de su buena voluntad. Y ahí nosotros podemos orar por alguien, podemos hablarle de la palabra del Señor a alguien, a saber usar el don de Dios que hay en ti, no tirarlo y tenerlo abandonado. Porque nosotros tenemos que conocer, discernir en qué área Dios se perfecciona en nosotros. Y saberla usar, pero no lo hacemos. Y eso es lo que Gloria a Dios Dios, quiere, aleluya. que nosotros aprendamos. Hoy en día el enemigo, por eso les echa carrera a muchos cristianos, porque no tienen al Espíritu Santo, porque se encierran en sus casas, las enfermedades. Las noticias no tienen que hacerlo ver a uno, las noticias lo que lo acerca más a uno es a que la venida de Cristo ya está cerca y a que nosotros tenemos que estar ya preparados, porque si en esta hora suena la trompeta del Señor, todos aquellos que estemos preparados nos vamos a ir a gozar con el Señor, y allá no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, porque el Señor secará toda lágrima de nuestros ojos, dice la palabra del Señor. Pues el que se quedó y no aprendió de la palabra nunca. No aprendió de la palabra nunca. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor que para eso Dios le ha puesto en lo sumo, en lo alto, dice a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos ese sello, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Así es el poder de Dios. Así es el poder que transforma. Ese es el sello que el enemigo mira en nosotros. Por eso no nos puede tocar, pero está en nosotros estar pendientes de la hora del culto, no llegar tarde, gozarnos dentro del culto, ser como Pablo y Silas, que se gozaban. ¿Por qué? Porque ellos andaban bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Pero usted vacío, ¿qué se va a gozar? Si todo lo vaya a dar amargo, pero vaya a escuchar cosas del mundo, esa la vaya a dar dulce. Vaya a ver con los ojos del mundo, ¿qué no va a ser? Pero pregúntele al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a reprender más bien por ciertas cosas. Lo va a reprender, nos va a reprender.
Eso es lo que el Señor hace en nuestra vida. El poder transformador, amén. Gloria sea al Señor, aleluya. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Poderoso es el Señor. Gloria a su nombre. Por eso nosotros tenemos que dejar toda envidia, Aleluya. toda cosa. Amén. Nosotros tenemos que vestirnos con esa túnica celestial, pero para que provoque envidia de lo bueno a otro. Amén. Gloria a Dios. Ser usado bajo el poder de Dios, pero para que provoque envidia. Eso sí es bueno, que provoque envidia en otro. Los hermanos de José le provocaban envidia, pero José era el escogido. Amén. Y su corazón, dice que Dios conocía el corazón de los hermanos, que era malo, por eso tuvieron envidia. Pero si fueran hermanos que se amaran unos a otros, no iban a tener envidia y no hubieran vendido a su hermano. Ahora por la gracia y la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos nosotros. Por ese poder de Dios, por esa gracia de Dios. Gloria sea al Señor. Es la unción de Dios la que provocó que en Pablo la víbora no le hiciera daño. Y dice que más bien la sacudió. Si nosotros tenemos que sacudir los pensamientos en el Espíritu Amén. Santo, Aleluya. ser Gloria a renovados Dios. en el Espíritu Santo y ser transformados en el Espíritu Santo y sacudir toda serpiente venenosa que nos quiera pegar y sacudir toda artimaña del enemigo que nos quiera pegar. Todo cuando vengan los deseos de vicio, esos deseos de lujuria, esos deseos de tentación, de alcohol, esos deseos de no querer ver a la mujer, pero ver a la mujer de allá afuera, bonita. Todos los deseos los podemos matar en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Todo eso se mata bajo la unción del Espíritu Santo. Todo eso hay que sacudirlo bajo la unción del Espíritu Santo. El Señor nos ha regalado una familia bonita. El Señor nos ha regalado el conocimiento de la palabra del Señor para que nosotros estemos persuadidos de todo conocimiento del maligno. Nosotros sí lo podemos también. Pero es en el nombre espiritual, no en el nombre natural, que nosotros podemos conocer las artimañas del enemigo. ¿Por qué? Porque si no nosotros no tenemos eso, nosotros vamos a hacer que todas las artimañas del enemigo, a ser obedientes y ser esclavos del pecado. Pero nosotros ya no tenemos que ser esclavos del pecado porque hemos sido libres con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor que dijo Jesús, cosas mayores que estas haremos. Amén. Imagínense Aleluya. que Jesús dice, porque Lázaro dormía, dice que Jesús levantó a Lázaro. Imagínense cuántas cosas nos faltan hacer por nosotros. Que nosotros oramos por un niño o un hijo, por cualquier hermano, y el Señor lo sana. Y gloria sea al Señor y nos regocijamos. Y vemos la gloria de Dios, porque hay que darle honra y gloria al Señor, porque todo es Él. Pero imaginen qué nos falta hacer. Y esto no es que no nos puede hacer, porque el Señor nos puede usar. Pero hay que provocar eso, esa unción. Esa unción hay que hacerla provocar en nuestras vidas. Amén. Hay que seguirle buscando cada día más y más. Hay que ser hallados dignos delante del Señor. Dice la palabra del Señor que viene por una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia sin manchas y sin arrugas. Amén. Nosotros Aleluya. tenemos que estar preparados para ese gran día. Cristo ya viene. Están sucediendo cosas a nivel mundial que solo nos indica que Cristo ya viene. Que Cristo ya viene. Tenemos que ganar almas para el reino de los cielos. Sí, amén. Esto no se trata de estar dormidos, de estar ahí sin hacer nada, porque todos tenemos el conocimiento. Si usted y yo estamos en esta hora y tenemos el conocimiento de la palabra del Señor y el Señor nos está hablando, tenemos que poner por obra, porque en aquel día no vamos a tener excusa. En aquel día no te vamos a tener excusa. Dice que la palabra del Señor que Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sanador. Aleluya. Él es nuestro todo. Sin Él, nosotros es que no somos nada. Pero Él es todo para nosotros. Él es nuestro andar. Él es nuestro despertar.
andando en el camino, andando en el trabajo, andando donde quiera que andemos. Él es todo para nosotros ahí. Pero tenemos que andar en su presencia, porque usted se puede levantar, no ora, no se encomienda a Dios, se vuelve igual vacío, vacío. Puede ver la necesidad de alguien enfermo y no le habla ni una palabra del Señor. Aquella persona puede estar en su última hora y el Señor le quiere dar una oportunidad para salvarse y no le habla porque no tiene al Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que provocar el poder de Dios en uno. Ver la necesidad. Los haré pescadores de hombres, les dijo Jesús, para que vayan y prediquen este evangelio a toda nación, a toda lengua. Nosotros hablamos la misma lengua que muchos allá afuera y no le hablamos del Señor. Eso es lo que Dios quiere despertar en nosotros. En este tiempo donde el evangelio ahora se compra, pero el evangelio falso que le venden allá afuera se compra con oro, con ofrendas, con muchas otras cosas. Y se le permite el pecado a la gente y muchas otras cosas. Pero nosotros estamos bajo la verdad. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dijo Jesús. Esa es la verdad que nosotros tenemos que conocer. Y lo podemos decir como dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Nos gozamos en decir eso porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Tantas cosas han pasado, pero hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Muchas personas ya no están, pero hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Pero si el Señor ya no quiere que estemos aquí haciendo su obra, trabajando, que sea Él quien nos levante y nos lleve para su gloria eterna. Que sea el Señor haciendo la voluntad suya y ser transformados bajo el poder del Espíritu Santo, esa unción en la que nosotros tenemos que buscar. Ese poder de Dios, es lindo el poder de Dios. Ese poder de Dios no trabaja por medio de su otro hermano. Ese poder de Dios tiene que trabajar en nosotros mismos. Nosotros mismos tiene que trabajar en el poder de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, porque para eso hemos sido llamados, para hacer su voluntad. Nos congregamos, sí, para vivir en armonía, juntos en armonía. Pero tenemos que ser dispersos allá afuera para predicar la palabra del Señor. Pero pasan las semanas y de una tarjetita, anda en el súper y mira que él te habla el mismo idioma y anda con familia y usted anda en lo que anda en lo suyo. Es hijo de Dios, entonces ha sido transformado, ¿no? Amén. Hay que invitar las almas. Amén, aleluya. Si de aquí salimos y se nos presenta, el Espíritu nos va a redarguir porque no le hablamos a tal persona. Hay que invitarlas, sea que vengan o no vengan, hay que invitarlas. Poder decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Póngase de pie, vamos a orar. Espero que el Señor nos haya edificado con esta palabra, como me ha edificado a mí. Y seguir adelante. Porque eso es lo que tenemos que hacer, seguir adelante. Que la palabra es como espada de dos filos. Pero que esa espada vaya sanando, vaya penetrando donde lo llagado que tenemos, para que ahí nos arde sea arder y seamos clamadores, podemos clamar como Ana, como muchos profetas y mujeres de la Biblia que clamaban. Amén.